Bienvenidos al primer programa Mejor Salud, Mejor Vida. Estaremos llegando a ustedes con información en temas de salud. Tendremos entrevistas de expertos en el área de la salud. Si te gusta el programa, danos like y síguenos por las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Las emociones son esos cambios que tenemos en la conducta y en el carácter debido a algunos factores que aparecen en nuestra vida y en nuestro entorno. Quiero comentarles que las emociones tienen un alto impacto en el cuerpo físico, en la química corporal. Al mismo tiempo, las emociones tienen una gran influencia en los patrones de pensamiento. ¿Qué significa? Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a situaciones desconocidas, muchas veces nos puede asaltar el miedo y el miedo paraliza. Y ese miedo lo vamos a ver en el físico como una paralización y en el pensamiento como un bloqueo. Para hablar de estos temas hemos invitado al licenciado Julio Encinas. Y bueno, para hablar de emociones hemos invitado hoy al licenciado Julio César Encinas. Él es psicólogo con especialidad en psicología clínica, tiene posgrado también en educación, tiene una alta experiencia en temas de salud mental, ha trabajado en varias instituciones, también ha trabajado en muchos hospitales y en el área de la educación. Bienvenido, licenciado Encinas, un gusto de tenerlo acá. Muchas gracias, un placer también para mí. Bueno, en esta época actual el tema que vamos a abordar es el tema de las emociones. El planeta está viviendo profundos cambios en muchos campos, ¿no? Y sobre todo en el campo de la salud, debido a la pandemia del COVID-19 que ya va en su segundo año. Me gustaría que primero nos hable un poco de los tipos de emociones, nos hable sobre qué son las emociones, cuáles son los tipos de emociones y para después ver cómo influyen las emociones en el campo de la salud. Muy bien. Bueno, las emociones son reacciones naturales, ¿no? Que todos experimentamos en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de las emociones y de esas reacciones, muchas de estas conducen a que nosotros desarrollemos cierto tipo de acción o de conducta. Esto seguido bajo ciertos estímulos, ¿no? Estímulos hacia objetos, hacia otras personas o individuos, hacia ciertas situaciones, ¿no? Estas reacciones que nos llevan a tener un estilo de comportamiento están dirigidas por estas emociones, ¿no? Que nos hace sentir de alguna manera diferente bajo estos estímulos en las que no solo viene a desarrollarse o a darse de repente dentro del campo psicológico, como muchas veces creemos, ¿no? No solo a través de ciertas sensaciones, ¿no? Sino también que estas emociones tienen un compromiso cognitivo, ¿no? Con nuestra forma de repente de percibir las cosas, de atribuirlas, de pensar, de asimilarlas, y también tienen un componente y una íntima relación con nuestra respuesta psicofisiológica, ¿no? Las emociones están ligadas justamente hacia nuestro organismo y muchas veces desde ahí es donde también empiezan a manifestarse. Cuando nosotros no hablamos o no canalizamos de un modo apropiado nuestras emociones, empiezan a manifestarse también a través de ciertas somatizaciones, a través de ciertas manifestaciones corporales o físicas. Ok, bueno, entonces entiendo que las emociones tienen un impacto en lo físico y en lo mental. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de cuáles son esos impactos que tienen las emociones en el físico y luego en el aspecto mental? Claro, algo comúnmente cuando hablamos, por ejemplo, con los pacientes que me topo casi a cotidiano en las consultas, ¿no? Por no decir diariamente, muchos con demandas de trastornos o alteraciones ansiosas, ¿no? Refieren mayormente en un inicio a esas molestias somáticas o corporales, ¿no? De repente, de un rato a otro, empiezan a sentir el latido del corazón acelerado, a tener cefaleas, a tener mareos, ¿no? A manifestar molestias gastrointestinales, ¿no? En fin, una serie de molestias que tienen supuestamente una causa médica y a muchos de ellos lo llevan inclusive, ¿no? a ir por lo que viene a ser la atención médica general o algunos especialistas como el cardiólogo, neurólogo, esperando de repente un diagnóstico grave acerca de esta situación. Pero muchos de ellos se les descarta esto, ¿no?
y el médico le explica que al no encontrar una razón, aquí habría que analizar otros factores psicológicos, ¿no? Entonces muchas veces el médico empieza a hablarles a estos pacientes de asistir a un psicólogo. ¿Por qué? Ahí el paciente se pregunta, ¿por qué si es real lo que siento? No estoy mintiendo, ¿no? Si esta sensación de que mi corazón se me va a salir, esa falta de aire, ese mareo es real. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el paciente o la persona en esos momentos está teniendo una respuesta ansiosa ante esta situación, mediada por una serie de emociones. Principalmente acá hablamos de la emoción del miedo, ¿no? Que obviamente aquí ese miedo impacta de tal manera que genera esta respuesta somática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sujeto? El sujeto está atravesando una serie de situaciones, muchas veces teniendo una serie de estímulos que generan ese miedo, ¿no? Una pérdida de trabajo, una pérdida de relación, alguna situación problemática o conflictiva en el relacionamiento, ¿no? Está pasando por ciertas situaciones que suelen ser amenazantes, ¿no? Desafíos laborales, entre otras, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que despiertan este miedo, ¿no? Emoción, y que genera toda esta respuesta y este relacionamiento, perdón, esta respuesta relacionada, perdón, a lo que es el sistema cognitivo, lo que viene a ser también la respuesta psicofisiológica de la que hablábamos. Ok, bueno, también me gustaría consultarle. Usted hablaba de que vienen muchas personas a las consultas con problemas emocionales, que muchas veces no logran entender, digamos, cuál es el origen. ¿Será que existe este tema de las emociones atrapadas, experiencias de la infancia que han quedado guardadas y que determinan ese tipo de, digamos, de conducta o de enfermedad psicosomática que tiene la persona? Me gustaría que me hable un poquito de eso, pero a la vez también necesito que me explique la importancia del mundo familiar, Claro. ¿no? La importancia del mundo familiar en las emociones de las personas. Exacto, ¿no? Las emociones muchas veces también están relacionadas en relación a la personalidad que nosotros vamos a ir adquiriendo durante lo largo de nuestro desarrollo, y se establece también a la corta edad adulta, ¿no? ¿Por qué quiero mencionar la personalidad? Porque de aquí viene a relacionarse mucho también el impacto que tiene la familia en nosotros y en la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? La forma en la que nosotros de repente expresamos o manifestamos nuestras emociones, ¿no? Hay personalidades, por ejemplo, que tienden a ser muy ansiosas, muy temerosas, ¿no? Y esto en el estudio de estas personalidades se ven que desde la infancia han recibido ese mensaje, ¿no? De ambos padres, donde está marcado de repente por ciertos pensamientos o ciertas creencias, donde uno piensa de que es un inútil, donde uno piensa de repente que no puede hacer las cosas bien, ¿no? Donde uno se atribuye ciertos conceptos negativos de sí mismo, ¿no? Y a veces explorando de dónde vienen estas creencias, de dónde vienen estos pensamientos que sostienen estas emociones, vemos, ¿no? Que viene desde la familia, desde el hogar. Tal vez viene de un hogar rígido, de un hogar donde se han incitado tanto el cumplimiento a las cosas, que ante la mínima falla no se perdona, o ante la mínima falla es lo peor. Entonces uno crece bajo esta rigidez, bajo ese nerviosismo, esa ansiedad constante a las cosas de no fallar. Esto forma parte de la personalidad, pero también aquí tiene un gran impacto dentro de lo que es la familia, el cómo nosotros atribuimos estas cosas, ¿no? Lo mismo también cuando hablamos de la tristeza, ¿no? Cuando hablamos de pensamientos relativos a esto, ¿no? Donde nadie me quiere, donde soy una persona que va a vivir constantes abandonos, entonces eso me genera muchas emociones de repente ahí bastante efusivas ante mi relacionamiento con los demás, ¿no? Entonces el núcleo familiar tiene un impacto muy fuerte en las personas a la hora en la que esta persona también va a desenvolverse en la vida, y obviamente dar rienda suelta también a sus emociones y manifestar una personalidad. Excelente. Bueno, ahora ha terminado el primer trimestre en las escuelas y bueno, me imagino que muchos estudiantes quizás no han dado la nota en el sentido de tener buenas calificaciones. ¿Qué recomendaría usted a los padres? ¿Cuál debería ser la actitud de los padres frente a esta situación?
que pueda permitir un flujo emocional muy asertivo, muy gratificante en el hogar. O sea, me gustaría que usted un poco recomiende a los padres que nos están viendo cuál debe ser la actitud que ustedes deben tomar ante situaciones tan prácticas como, por ejemplo, el primer trimestre. Quizás los jóvenes no han dado las notas buen rendimiento debido a que obviamente están en un nuevo contexto y este contexto quizás no tiene la dinámica que ellos están buscando y que necesitan para su formación. Muy bien, como usted refería, es importante aquí utilizar la asertividad. Es un concepto que de repente dentro del campo de la psicología, ¿no? Entendemos muy bien, pero a veces no logramos comprender en qué consiste la asertividad. Cuando hablamos inclusive asertividad creemos que es algo como acertado, ¿no? Algo que puede dar en el campo, como decimos comúnmente, ¿no? Pero asertividad es el hecho de poder comunicarse de un modo apropiado, ¿no? Muchas veces ante estas dificultades que podemos presentar con los hijos como padres, nosotros creemos que de repente manejamos una adecuada comunicación, ¿no? Llegamos de repente a establecer ciertas normas, ciertas reglas dentro del hogar, pero de una forma en la que damos por hecho que como nosotros lo hablamos y le decimos, ya lo comunicamos y ya está dicho, ¿no? Pero la asertividad no es eso, ¿no? La asertividad busca también, sobre todo, comprender. Va muy de la mano de lo que entendemos como empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? Si yo voy y hablo desde mi punto de vista y lo que quiero decir, de repente ya estoy en cierto sentido tratando de comunicar o hablando simplemente, pero el hacer una comunicación como tal requiere de repente, ¿no? Que ese mensaje sea claro hacia la otra persona y que la otra persona también retribuya lo que yo estoy diciendo, ¿no? En un cierto sentido. Entonces nosotros analicemos de repente como padres cómo es nuestra comunicación con nuestros hijos, ¿no? Si más allá de que yo le hable y le explique con detalles, dibujo y todo, me aseguro de que esa persona me comprende lo que estoy diciendo y también yo comprendo el punto de vista de ese hijo adolescente que tengo, ¿no? Comprendo de repente o me intereso por entender qué es lo que le está generando estas dificultades tal vez en el desempeño de sus actividades, ¿no? ¿Por qué de repente no ha logrado tener un promedio adecuado o aprobar ciertas materias? ¿Qué está pasando con él, ¿no? Pero si yo voy y le impongo y le digo, ¿no? Si no haces esto, esto pasa, o mira de repente lo que, como muchas veces podemos tener una tendencia natural, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio que yo hago, ¿no? Entonces valorarlo, ¿no? A veces el papá reclama. Me parece muy interesante lo que está abordando el licenciado Encinas en el tema de ser asertivo, que es tener una buena comunicación con sus hijos. Aparte de la asertividad en el diálogo con los hijos, ¿qué otros elementos hay que tomar en cuenta? Deme unas 3 o 2 ideas más de cómo deben relacionarse en ese mundo afectivo familiar. Exacto, ¿no? Hay muchas, ¿no? Y obviamente la asertividad es el primer paso, es un elemento clave que a través de la comunicación nosotros logramos contener las emociones y no reprimirlas, ¿no? Porque el desarrollar una adecuada comunicación que retribuya logra también, o sea, invitar o generar esa confianza y ese respeto en el relacionamiento para que la otra persona también empiece a retribuirlo. Dentro también de lo que vienen a ser otras recomendaciones en estos casos para poder manejar una adecuada canalización de las emociones de los hijos, también es dedicar tiempo. Está más que todo dirigido a las posibilidades económicas que podemos dar, ¿no? Pero de repente esa confianza, de repente esa seguridad que necesitan nuestros hijos está más allá de eso, ¿no? Más allá de que tenga el Play que quiere, más allá de que tenga el último modelo de celular, sino de repente tener un valor por ello, ¿no? Y también demostrarle al hijo, hacerlo sentir que se importa por él, por sus emociones, Exacto. por sus necesidades, dialogar y ver quizás los intereses, ¿no? Y encontrar, como usted muy bien menciona, esos espacios de calidad con calidez. Exacto. Ese es el fin, ¿no? O sea, si yo me esfuerzo tanto por darle un regalo a mi hijo, obviamente el interés es poder demostrarle el afecto mediante ese objeto. Pero ese mensaje muchas veces se distorsiona, ¿no? Creemos que con darlo ya
es suficiente. Pero de repente el tiempo que le invertimos también a la relación que nosotros establecemos con ellos, muchas veces no es de calidad ni de calidez, ¿no? Entonces, por otro lado, también es importante que nosotros podamos desarrollar, hablando de este tiempo, tiempos apropiados para poder compartir, ¿no? Hemos atravesado un confinamiento, estamos atravesando una situación de crisis de repente donde nuestras prioridades pueden estar en el sentido económico y tantas cosas que tenemos encima de repente, ¿no? Pero siempre estas prioridades o estas necesidades económicas o de tener esos medios sustentos están ahí porque nuestro fin fundamental es poder tener una solidez en nuestra familia, poder tener eso, ¿no? Y muchas veces el tema económico también, cuando se pone tenso, genera violencia en los hogares. ¿Qué recomendaría usted en términos de emociones positivas que se deben crear en los entornos familiares y cómo crear esas emociones positivas en el hogar que permita una mejor convivencia en estos tiempos donde los tiempos se han incrementado de compartir con la familia y que hemos visto que ha ido generando un incremento en la violencia? Tengo entendido que la violencia en América Latina en términos de hogar y de confinamiento ha incrementado en un 25%. ¿Qué deberían hacer los padres para mejorar un ambiente emocional positivo aparte del diálogo, aparte de la empatía, ¿no? ¿Qué otras actividades o cómo generar emociones bonitas y gratificantes? Bien. ¿Qué otras acciones podrían hacer? Bien, hay que entender que muchas veces nosotros podemos mencionar o clasificar las emociones como positivas o negativas, ¿no? Las positivas obviamente son las emociones agradables o placenteras, ¿no? Como la alegría, ¿no? La pasión, entre otras, ¿no? Las emociones negativas las podemos calificar de repente como la rabia, ¿no? O la ira, o como el miedo, o como la tristeza. Porque son emociones displacenteras, nos generan una sensación de desplacer, ¿no? Ahora, tanto las emociones positivas como negativas, en realidad no son malas en su sentido de experimentarlas. O sea, no es malo sentir rabia, no es malo sentirme triste, no es malo sentirme de repente con miedo, ¿no? Porque estas emociones son naturales y nos impulsan siempre hacia algo, a dar una respuesta, a poder adaptarnos a muchas situaciones. En ese sentido, cuando nosotros creemos que estas emociones, muchas veces creemos que son malas, como el miedo o la rabia, ¿qué hacemos? Llevamos a reprimirla, ¿no? Porque digo, no me gusta, no quiero sentirla, no se expresa. Quizás bueno, como usted dice, no son malas, pero quizás si es muy frecuente puede que genere situaciones ya de descontrol en la persona. Claro, si llegan a ser frecuentes es porque no se están abordando de un modo apropiado. Y ese es el problema con las emociones, ¿no? El problema no es sentirlas, ¿no? Nosotros todos sentimos en algún momento rabia, sentimos miedo, y alguien que diga no, se está mintiendo a sí mismo, no está siendo consciente de sus emociones, ¿no? Tiene un problema para aceptar ahí esa emoción. Todos las experimentamos. El problema es que a veces no sabemos cómo canalizarla, ¿no? Yo me siento triste y no me gusta sentirme triste. Entonces, ¿qué hago? Evito, ¿no? Me lleno de gente, de personas, salgo todo el tiempo, no quiero estar solo, no quiero quedarme con mi mente porque es traicionera, digo, ¿no? Yo me siento con miedo, ¿qué hago? Lo evito, ¿no? No me hablen de repente si mi miedo es ir al trabajo, dejo de ir y no me hablen del trabajo. Entonces, bloquear las situaciones, reprimirlas. Entonces, ¿esto qué me va a llevar? No me va a llevar a solucionar el miedo, no me va a llevar a solucionar la rabia o la tristeza, me va a llevar a reprimirla, a contenerme, y ahí es donde se vuelve más constante, ¿no? Ahí es donde esto empieza a ser un conflicto, porque no estamos sabiendo manejarla de un modo apropiado, ¿no? Si yo siento rabia, ¿qué debo hacer? Bueno, debo tratar de meditar. Nosotros utilizamos mucho lo que es la respiración, ¿no? Aclarar los pensamientos, reflexionar, darnos ese espacio. En ese momento de reflexión y todo, yo tengo que aclarar mi mente, reconocer qué es lo que no me gusta y entenderlo, ¿no? Está bien, esto no me gustó, entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo evito que esto se vuelva a repetir? ¿No? Si yo siento miedo, entonces identifico mis miedos y lo evalúo el miedo, ¿no? Veo si ese miedo es un miedo racional o funcional o disfuncional, ¿no? Si veo que es algo que realmente me está limitando, entonces veo la manera o la forma de poder afrontarlo, ¿no? Entonces, las emociones muchas veces nos desafían
a poder canalizarlas y a poder afrontarlas. Tenemos el instinto, ¿no? Animal, que muchas veces en la biología lo podemos entender así, que nuestra primera reacción, por ejemplo, ante el miedo es escapar, huir, ¿no? Es el instinto de protegerse, Exacto. de no vivir la experiencia que es desagradable, ¿no? Que no es gratificante. Así es. Y obviamente si vivimos huyendo de muchas situaciones que nos dan miedo, entonces ahí ya la emoción puede llegar a ser un problema porque no la estamos viviendo de un modo adecuado o oportuno, ¿no? Entonces, esto dentro de la familia, por ejemplo, muchas veces se puede predisponer esa tradición, ¿no? Aquí nadie se enoja, todos son felices, ¿no? Todos están bien, nadie habla mal, nadie muestra mala cara. Como un ambiente muy represivo sería, ¿verdad? Un ambiente familiar represivo. En cierto sentido. Y en otro también es cuando vemos, ¿no? Que hay un ambiente familiar muy violento donde se incentiva esto, ¿no? A no controlar emociones, ¿no? A que si alguien experimenta la rabia, tiene derecho de gritar porque todos gritan, ¿no? Tiene derecho a faltar el respeto porque todos faltan el respeto, ¿no? Y obviamente si dentro de una familia es algo que queremos cambiar, es importante aquí analizar la cabeza siempre, ¿no? Y la cabeza de esa familia es la relación de los padres, ¿no? Como esposo y como padres, porque los hijos llegan a ser el reflejo de esta relación de los padres. Excelente. Bueno, vamos a agradecerle y más adelante lo vamos a estar invitando para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, licenciado Encinas. Les deseamos mucho éxito en su profesión. Gracias, igualmente les deseo muchos éxitos y bueno, yo encantado de poder volver. Muchas gracias.